¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a otra emisión de Nudos del Pasado. Hoy con un especialista en economía peronista, nada menos que Marcelo Ruggiero. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Díaz? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcelo, ¿qué tema te toca, Sí, sí, bastante polémico siempre en Eh, términos históricos, ¿no? Y presentes también. Una de las cosas que me pasa a mí con la economía del peronismo es que la gente habla más por la creencia que por el análisis. ¿Sí? Porque como todo tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero eh, siempre hay que ir a las fuentes o a quien ha investigado sobre el tema. La primera pregunta que te voy a hacer, viendo lo que fue la década del 30, después de semejante crisis, ¿qué elementos se toman desde 1930 a 1943 en la economía peronista? Que quedan reflejados en la economía peronista, decís, a partir del 45-46. Bueno, yo creo que ahí hay mucho de lo que está pasando a nivel mundial y obviamente a nivel de América Latina y de la Argentina que trasciende ese periodo y se expresa luego en la experiencia peronista. A veces cuando los historiadores económicos hacemos un corte, se puede discutir bastante hasta dónde la experiencia peronista puede identificarse como algo específico y hasta dónde es parte de un proceso mayor, de más largo plazo, que tiene sus orígenes precisamente donde vos marcás hacia 1930 con la crisis económica. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se inicia allí es un proceso que luego se va a conocer como de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, un proceso donde la industria pasa a ser cada vez más el motor de la economía, el motor del crecimiento económico, consecuencia precisamente de las restricciones que se operan en la economía mundial, de las dificultades para exportar, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, vinculado también a una mayor presencia del Estado. Es decir, en los años 30 a nivel mundial dan inicio a lo que se conoce como el dirigismo o el intervencionismo estatal, es decir, un Estado mucho más activo que va a tener su consolidación y argumentación teórica con los trabajos de Keynes, sobre todo a partir de la teoría general de 1936, pero que tiene ya expresión en los años anteriores. Entonces, muchas de las medidas
que luego van a ser identificadas con el peronismo, que ahora podemos charlar, digamos, ya están presentes o esbozadas en el contexto de los años 30. Y en todo caso lo que se hace es darle una orientación diferente, ¿no? O una ampliación o una orientación diferente a esa intervención y a ese proceso de cambio más estructural de la economía en pos de favorecer las actividades industriales. Básicamente, por ejemplo, en los años 30 lo que tenemos es las juntas reguladoras, ¿no? Digamos, durante el gobierno de Justo se ponen en marcha. Luego tenemos el Plan Pinedo de 1940, aunque digamos no queda sancionado finalmente, pero es un esbozo de planificación económica importante ya en el contexto de la guerra. Tenemos la creación del Banco Central en el año 35, una entidad en ese contexto mixta, pero donde ya el Estado tiene un control mucho más importante de la política monetaria, la orientación monetaria, que se generan, es decir, bueno, el control de cambios, ni que hablar, ¿no? Haciendo un montón de instrumentos que están presentes en los años 30 y que en términos generales podemos considerar como expresiones de esa idea de dirigismo económico, dirigismo estatal, y así lo expresan los contemporáneos, que luego de la guerra y ya con la experiencia peronista van a cobrar mayor dimensión, ¿no? Básicamente uno podría decir que la reforma financiera de 1946, antes incluso que asuma Perón, digamos entre marzo y mayo de 1946, es una continuación de esas medidas en el plano financiero que se habían tomado en la década del 30. Esto supone en principio la nacionalización del Banco Central. Si se había creado, digamos, ahora pasa directamente a ser una entidad nacional donde el Estado asume el control de la política monetaria en su totalidad. La nacionalización de los depósitos es una medida muy trascendental, digamos, dentro de la lógica de la orientación de la política económica, la posibilidad de política económica del peronismo. Podemos de luego detallar algo de esto si es necesario. Y luego, por ejemplo, las nacionalizaciones, ¿no? Las nacionalizaciones de los servicios públicos, la mayor presencia del Estado como empresario a partir de la Dirección Nacional de Industrias del Estado o a partir de las mismas políticas que llevan adelante los militares durante esos años. Es decir, un conjunto de medidas, de instrumentos que suponen una mayor intervención estatal y una orientación de la política económica a favorecer las actividades industriales, en principio por sobre las actividades rurales que venían en declinación ya en el contexto de los años 30. Así que en ese sentido no hay un corte abrupto, ¿no? Entre la política económica del peronismo y las políticas económicas que van surgiendo en el contexto de los años 30. Es parte de un mismo proceso y en todo caso de una expresión mayor, exacerbada de esas iniciativas, ¿no? Y esto sucede también en otros países de América Latina, no es exclusivo de la Argentina, ni mucho menos. Eh, ¿Cuáles son los elementos que condicionan el plan? Bueno, en principio habría que señalar que no están todavía muy definidas las ideas, ¿no? Que están atrás de lo que va a ser denominado, identificarse. Vos decías antes mucho de mito, ¿no? Respecto a lo que sucede dentro del peronismo. Digo, porque tampoco están en ese contexto inicial, porque el peronismo se está construyendo políticamente en esos años, entre el 44, Claro. 45 y 46. Entonces, digo, no es que haya una serie de definiciones muy claras inicialmente, ¿no? En todo caso, toman elementos del catolicismo social, elementos del nacionalismo económico, parte de las ideas que también por las cuales venía bregando el grupo de Alejandro Bunge, de la revista de Economía Argentina, desde los años 20, de los años 30, más vinculadas a una idea más autárquica, aunque no es claramente autárquica, pero digamos con mayor autonomía e independencia económica. Digo, la expresión de independencia económica está en estos hombres que vienen del grupo Bunge, que el peronismo recoge en ese contexto.
Y yo diría que inicialmente no hay claramente un plan. Lo que nosotros conocemos como el plan quinquenal, en realidad es una expresión, una construcción que está ya en organización en el Consejo Nacional de Posguerra, previo, digamos, al año 44, y que cobra fuerza hacia el año 47, se sanciona hacia el año 47, pero digo, hay una serie de medidas de política económica que constituyen la orientación de la política económica inicial del peronismo en 1946, cuando inicia el gobierno, ¿no? Entonces allí hay una serie de medidas que están vinculadas, por un lado, a esto que señalaba que es la reforma financiera. Yo creo que eh, esto es central para entender la dinámica de la política económica del peronismo, la reforma financiera de 1946 y todo lo que esto habilita en términos de posibilidades de otorgamiento de crédito y para favorecer determinadas actividades en detrimento de otras, en todo caso, o apoyar y estimular determinadas actividades básicamente industriales. Señalaba la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización de los teléfonos, eh, de la electricidad en determinadas zonas. Y luego está también claramente la creación del IAPI, ¿no? Del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que también tenía sus antecedentes en instrumentos previos, como la Corporación para la Promoción del Intercambio en la década del 40 y en las juntas reguladoras de la década del 30, y que tiene que ver con el control de las exportaciones y de las importaciones en esos años, y es un instrumento también con capacidad financiera, ¿no? Así que digo, ahí hay una serie de medidas muy, pero muy importantes que un poco dan la orientación de la política económica inicial. A eso se le suma, claro está, todo lo que sabemos en términos generales de la política salarial del gobierno, de mejora, digamos, de los ingresos de los trabajadores, que es la base de sustentación política de ese gobierno, y esto va a ser central para estimular, digamos, la demanda, estimular el consumo y estimular las actividades económicas en general. Entonces, digo, esa combinación de crédito orientada hacia las actividades industriales fundamentalmente, en un contexto donde hay posibilidades de colocación de los productos de exportación que tienen además buenos precios en el mercado internacional y son absorbidos en todo caso por el IAPI, redistribuidos en la economía local, más este estímulo del consumo, generan, digamos, una política favorable, digamos, y de crecimiento económico en el año 46, en el año 47 y todavía en el año 48. Es decir, son años de fuerte crecimiento de la economía, ¿no? Se vinculan una serie de factores internacionales y locales que explican, digamos, el éxito de esa política económica o de esa economía o de la economía peronista en esos años y de hecho, en general, luego los peronistas y los no peronistas y todo el mundo va a identificar, digamos, a la economía peronista, a la política económica peronista con eso, con las nacionalizaciones, con la mayor intervención del Estado, con una mejora notable de las condiciones de vida de los trabajadores, sumado a un montón de otros beneficios sociales en lo que en términos generales se puede llamar la conformación de un estado de bienestar, digamos, ¿no? En la Argentina de esos años, ¿no? Y luego están una serie de definiciones que son incluidas en el plan económico, más generales y específicas, digamos, que son a veces definiciones que tienen determinadas reparticiones, ¿no? Es decir, bueno, los militares decían vamos a hacer tal o tal cosa, obras sanitarias va a ser tal cosa, vialidad nacional va a ser tal cosa, todo eso confluye dentro del plan. Pero digamos no es un plan muy sistemático ni ordenado en ese sentido, sino que uno identificaría como plan, digo, en términos de políticas económicas, estas definiciones iniciales, sobre todo en el plano financiero, como señalaba, y en la política de ingresos, ¿no? En la política favorable a los trabajadores en esos años. Y ahí digamos, no hay mayores condicionantes, o sea, los condicionantes en todo caso estarían en el plano externo, que en ese contexto
hay que resolver algunas cuestiones, pero es un contexto bastante favorable en términos de colocación de la producción argentina en el plano internacional y de las posibilidades de importar insumos y de importar equipos que estaba vedada en el contexto previo, en el contexto de la guerra. Ahora eso está disponible, es posible, hay que resolver el tema de las libras bloqueadas, en parte la posibilidad de las nacionalizaciones de los ferrocarriles en particular tiene que ver con eso, pero digamos es un contexto internacional, al menos en la inmediata posguerra, bastante favorable que luego se oscurece y que da origen al contexto siguiente, digamos, de crisis que se abre a partir de los últimos meses de 1948 y en particular de 1949. Recién mencionó algo de la industria. El tema de la industria, porque hoy mencionó al Plan Pinedo. Hay una continuidad también en alguna medida, pero ¿en qué momento, en qué medida podemos decir que explotó la industria con el peronismo o se elevaron los índices con el peronismo? Bueno, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Digo, a nivel estructural, deberíamos caracterizar todo el periodo y no identificar, digamos, al peronismo como un proceso muy particular en términos a la evolución de las actividades industriales, ¿no? Estas actividades industriales venían creciendo en la década del 20, crecen en la década del 30, más allá del contexto inicial de la crisis, continúan creciendo durante la guerra y siguen creciendo en el contexto de los primeros años de la economía peronista, ¿no? Entonces digo, ahí hay una continuidad que tiene que ver con el avance de la sustitución de importaciones y con la crisis de las actividades agropecuarias. Si bien es cierto que en los años anteriores, durante los años 30 o incluso durante ya 1940, durante la etapa del Plan Pinedo, el gobierno de la Concordancia de Castillo, la idea es tratar de volver a la normalidad. Es decir, la normalidad para la clase dirigente argentina es el modelo agroexportador. Me parece que esa idea, ya durante el peronismo, ya con el golpe de junio del 43 y durante el peronismo, está bastante desechada. Es decir, la posibilidad de volver a la dinámica previa de la economía agroexportadora que se había roto con la crisis de 1930 desaparece, ¿no? Es decir, hay como una toma de conciencia de que por allí la alternativa no está, ¿no? O en todo caso está muy condicionada. De hecho, en 1940, precisamente el Plan Pinedo lo que hacía era tratar de promover, lo que proponía, era promover el desarrollo de determinadas actividades industriales sustitutivas y algunas que pudieran llegar a exportar en ese contexto a través del financiamiento crediticio. Es decir, bueno, estamos en un contexto particular, en el contexto de la guerra, financiemos a esas actividades por un determinado tiempo para resolver los problemas del ciclo económico, las dificultades para importar, las dificultades para colocar nuestras cosechas, etcétera, y mantener la actividad económica. Ya durante eso se desecha, pero con el gobierno militar del GO se crea directamente una institución nueva bancaria, que es el Banco de Crédito Industrial de 1944, destinado a financiar las actividades industriales. Es decir, hay una toma de conciencia, ¿no? Y ahí está muy metido este grupo Bunge a que hacíamos referencia atrás, ¿no? En términos de ideas o de referentes respecto a esas políticas, de que hay que promover las actividades industriales, ¿no? Con crédito de largo plazo, que son el crédito que necesita el sector industrial para movilizar su producción, para hacer sus instalaciones, eh, renovar sus equipos, etc. Y luego, dirán, esa misma idea reaparece con la reforma financiera que, decíamos antes, nacionaliza los depósitos y tiene todo el control de la oferta monetaria y ahora puede orientar el crédito de acuerdo con tasas diferenciales, de acuerdo a lo que le interesa desarrollar a la autoridad monetaria. Y esas actividades son las industrias de defensa nacional vinculadas al sector militar, que por naturaleza son algo más básicas, no digamos aquellas industrias naturales, como se decía antes, o artificiales, y
y algunas actividades obviamente vinculadas a alimentos y vinculadas a textiles que están directamente relacionadas con la mejora de los ingresos del conjunto de la población, ¿no? Entonces ahí se focaliza un poco la política de crédito y ahí estos son los sectores que crecen durante los años de auge de la economía peronista, insisto, entre 1946 y 1948, con tasas muy importantes, que en parte tienen que ver con lo que estaba frenado por el contexto de la guerra, porque ahora pueden importar equipos, renovar sus equipos, sus instalaciones, etcétera, y se amplía notablemente el consumo y la posibilidad de ofrecer bienes en ese contexto. Entonces, toda la industria, prácticamente de forma indiscriminada, crece en esos años del peronismo. Pero no es que uno identifique un corte fundamental, digamos, porque ahora vamos a ver lo que sucede después, digamos, ¿no? Pero un corte fundamental durante la experiencia peronista, ¿no? O sea, la industria venía creciendo con tasas bastante elevadas en el contexto de la guerra y en el contexto de los años 30, más allá del contexto específico de la crisis, y en los años 20, ¿no? Y antes de la guerra también, es decir, tiene una tasa de crecimiento, la industria, que es superior a la tasa del conjunto de las actividades económicas, en particular las actividades agropecuarias, desde el siglo XX. Entonces viene creciendo, las actividades rurales vienen decreciendo y durante el peronismo sigue creciendo y las actividades rurales siguen decreciendo. Si bien es cierto que hay políticas favorables a las actividades industriales, sobre todo crediticias y, digamos, impositivas, en todo caso, arancelarias, y cambiarias, y hay políticas desfavorables para el impulso de las actividades agropecuarias en ese contexto, porque vía precios, a través del IAPI, no se estimulan la producción agropecuaria ni las exportaciones, porque obviamente el IAPI se queda con una parte de lo que coloca en el mercado internacional. Claro. Y, y bueno, eso lo canaliza hacia las actividades industriales, ¿no? En principio, esa sería un poco la lógica esquemáticamente planteándolo, ¿no? Eso promueve, es parte de lo que promueve la crisis posterior a esta primavera económica. Bueno, la crisis se va a expresar, yo decía, a fines de 1948, por una serie de combinación de factores externos e internos, pero básicamente es un shock internacional negativo, que tiene que ver con las políticas norteamericanas vinculadas al Plan Marshall, ¿sí? Con la recuperación de las economías europeas y de las actividades agrícolas europeas, y se expresa fundamentalmente en una caída de los términos del intercambio, es decir, una caída de los precios de exportación de la Argentina y el sostenimiento de los precios de importación de los insumos y equipos que la economía argentina importa en ese contexto. Entonces, esta caída de precios hace que los saldos comerciales de la Argentina se caigan, que eran muy positivos en el periodo previo, empiecen a caer y el Banco Central pierda reservas, y por lo tanto, digamos, en ese plano aparezca la necesidad de hacer algún ajuste en términos de tipo de cambio y de una economía que se va cerrando más o que tiene mayores dificultades para colocar sus exportaciones y para seguir importando, que eran la base, de algún modo, del crecimiento previo, o uno de los factores y elementos del crecimiento interno, más allá de la demanda acrecentada por la política de ingresos, ¿no? Y por otro lado, hay una expresión o un síntoma, en todo caso, de la crisis que se avecina hacia fines de 1948, que tiene que ver con el incremento de los precios, es decir, con el proceso inflacionario, ¿no? La economía argentina empieza a tener una inflación importante hacia fines de 1948, y las autoridades monetarias toman nota de esto, y esto está vinculado un poco a la política salarial, ¿no? A la política de gasto público en ese contexto y a la política crediticia, ¿no? Que al no tener un anclaje claro, digamos, por la nacionalización de los depósitos, promueve, digamos, el crédito barato para distintas actividades. Entonces, yo diría que la combinación de
la aparición de la inflación más los problemas en el sector externo vinculados a la tendencia a una balanza comercial negativa y a menores precios en los productos de exportación, van a llevar finalmente a una serie de cambios o de medidas de política económica en esos años que suponen un ajuste, ¿no? Y esa aplicación de ese ajuste a partir de fines de 1948, en particular de los primeros meses de 1949, van a generar una restricción importante en la economía y una crisis. Es decir, en realidad uno podía marcar, digo, antes, tres momentos en la economía peronista, si lo mira desde el punto de vista del crecimiento, de la evolución de las principales variables, o desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Un periodo de auge de la economía peronista, como decís, la primavera económica, entre 1946 y fines de 1948, que llama además la atención porque es un periodo muy breve, ¿no? Pero es tan disruptivo en términos de los beneficios sociales y de las mejoras de los trabajadores y la participación de los trabajadores y lo que Daniel James llamó el impacto herético, ¿no? Que tienen todas esas medidas, los trabajadores en la plaza, en los cines, ¿no? Compartiendo otros espacios que antes estaban vedados para los sectores populares, que, digamos, si van a identificar finalmente a la economía peronista, a la política económica peronista. Pero, digo, es así de fugaz y de efímero, ¿no? Son 3 años nada más, o menos de 3 años en realidad. Y luego viene una etapa de crisis, que ahora podemos profundizar un poquito más, entre 1949 y 1952 incluido, ¿no? Ese es un periodo de tasas de crecimiento o negativas, como se dan, por ejemplo, en 1949 o en 1952 concretamente, o de muy bajo crecimiento. Y luego de 1952, o sea, 1953, 54 y la parte que corresponde al gobierno peronista en 1955, de otra vez recuperación económica, pero ya con tasas más moderadas. Entonces digo, hay como tres momentos. Este momento que se inicia en 1949 se inicia con un cambio de política económica, que es una discusión en el plano de la historiografía económica del peronismo, digamos, ¿no? Respecto a cuándo se produce ese cambio de rumbo y qué significa el cambio de rumbo, si esa política económica que aparece a partir del 49 es una política económica peronista o no lo es, o es otra cosa, ¿no? Si es una política de ajuste, en qué medida, digamos, se produce ese ajuste. Ahí hay, en todo caso, un debate, o hubo en todo caso un debate, pero que a esta altura yo me parece que está bastante saldado, en el sentido de que hay un cambio de política económica importante en algunos aspectos, sin modificar, en todo caso, algunas cuestiones más estructurales de lo que puede identificarse con la economía peronista. ¿Qué es lo que sucede a partir del 49? Bueno, lo que va a haber es una devaluación. En el 49, primero hay un cambio del equipo económico. El equipo económico estaba encabezado por Miguel Miranda, al frente del Consejo Económico Nacional, al frente del Banco Central en su momento, es decir, tenía como una suma de poder público desde el punto de vista de las posibilidades de aplicar políticas económicas. Va a ser, cuando aparecen estos problemas, digamos, iniciales, lo que hace Miranda es restringir el crédito a fines de 1948, es decir, políticas monetarias bastante ortodoxas en ese plano, subir la tasa de interés, restringir el crédito, tratar de enfriar la economía para evitar, digamos, las importaciones, incrementar las importaciones y para frenar, digamos, el incremento de los precios. Pero Miranda finalmente va a ser desplazado a comienzos del año 49 y va a asumir Alfredo Gómez Morales, que es un doctor en ciencias económicas, es un técnico. De algún modo Perón llama a un técnico para que racionalice la política económica o la economía, ¿no? Hay una frase fabulosa, digamos, una entrevista que tiene Perón con Gómez Morales y le dice, bueno,
Gómez Morales critica una serie de medidas que se habían llevado adelante en los años anteriores, ¿no? Como medidas muy audaces. Y entonces Perón le dice, bueno, pero si yo le decía que había que nacionalizar el Banco Central, que había que nacionalizar los servicios, hacer esto, esto, otro, ¿usted lo hubiera hecho? Y no, por supuesto que no. Bueno, por eso lo llamé a Miranda. Él lo podía hacer, ¿eh? Pero ahora llegó el momento de racionalizar la economía. Sí, a mí me gusta mucho esa expresión de racionalización económica, ¿no? De ajuste, de ordenamiento económico, la usan los propios actores de ese momento, más que de cambio de rumbo, ¿no? Y Gómez Morales, el técnico, el doctor en ciencias económicas, viene a racionalizar la economía, digamos, dentro de determinados parámetros que están marcados por la dinámica política y por la propia construcción política del peronismo. Pero bueno, lo que hace efectivamente es devaluar la moneda, tratar de ajustar un poco, digamos, el tema de la política crediticia y tratar de estimular las exportaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dicen es, acá se priorizó fundamentalmente las actividades industriales, ¿no? Pero eso generó ciertos desequilibrios en la estructura económica de la Argentina. ¿Por qué? Porque las actividades agropecuarias cayeron y no generaron las divisas necesarias para poder seguir importando. Hay que reestimular o, digamos, impulsar otra vez las actividades agropecuarias que generen divisas para que se puedan seguir importando y toda la economía argentina crezca. Pero eso supone que algunas actividades industriales han crecido solo porque había crédito barato, pero que eran muy artificiales, digamos, ¿no? O que solo sobrevivían gracias a esas políticas de protección y de crédito. Entonces hay que otra vez racionalizar, reordenar y hay que estimular las exportaciones. Entonces, por lo tanto, la devaluación lo que hace es mejorar los precios de las exportaciones y apunta también a celebrar una serie de acuerdos con Gran Bretaña, con los países compradores de la producción argentina y tratando de que el IAPI también actúe, digamos, con precios remunerativos, con mejores precios, digamos, para los productores agropecuarios, ¿no? Es decir, estimular las actividades agropecuarias. Paralelamente, digamos, lo que se Está va... terminando el tiempo. Sí, Se está terminando el tiempo. Eh, yo a ustedes los espero en 7 días y seguimos con Marcelo Rogier, la segunda parte del peronismo. Nos vemos.